Entonces, les voy a pasar las diapositivas. ¿Se ve, no, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Ya. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la obesidad realmente es un problema actual y desde hace muchos años ha sido, pero siempre las medidas de prevención han fallado, ¿no es cierto? Entonces, usted dice, hasta el 2014 los estudios decían que hay 1.900 millones de adultos de 18 o más años que tienen exceso de sobrepeso, de peso más bien, ¿no? De los cuales eran 600 millones eran obesos, ¿ya? En el 2015 ya había aumentado hasta 2.000 millones de personas que tenían sobrepeso y obesidad, ¿no? En Cochabamba, para esa época, habíamos encontrado 6% de obesidad el 2016, ¿no es cierto? Pero posteriormente ha ido incrementándose, ¿no? Entonces, pero sí lo que se tiene que saber es que la obesidad puede prevenirse, ¿no es cierto? Se están utilizando proteínas ahora que relacionadas con el mayor consumo de energía, etcétera, pero la nutrición sigue siendo la parte, la estrella, ¿no es cierto?, en todo este problema que tenemos, ¿no? Entonces, para el 2019, la OMS decía que entre los países que tienen más obesidad estaba Chile, México y la Argentina, ¿no? Pero entre los, más que la Argentina estaba Bahamas, ¿no? Había unos 360 millones en Latinoamérica que tenían sobrepeso y obesidad. Entonces, los trabajos que nosotros hicimos el 2011, vimos cómo la obesidad había alcanzado. Esto hicimos con la idea de encontrar niños con obesidad, ¿no es cierto? O más bien con enflaquecimiento, desnutridos. Voy a darle centrar para... Entonces, llegaba más o menos a un 6% de sobrepeso o un 30% más o menos, y el enflaquecido era más bien poca cantidad. Entonces, ya en nuestro país también había estado la obesidad o el sobrepeso presente, ¿no? Y ustedes ven las curvas que se dibujaban antes, que eran un poquito más hacia la izquierda, posteriormente han sido más hacia la derecha. Actualmente también son más hacia la derecha. Entonces, no voy a profundizar más sobre estadística, pero sabemos de que el gran problema es que la obesidad se está presentando a la gente que tiene menos ingresos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que vamos a tener mayor cantidad de personas con obesidad y también tenemos con este coronavirus hemos visto que las personas que sufren más son justamente las personas que tienen más obesidad. O sea, el mecanismo es inflamatorio, es tremendo, ¿no es cierto?, que nos está trastornando. Las mismas patologías que pues, debían ser sencillas de manejo, entonces se complican por tener un proceso inflamatorio añadido, en este caso la obesidad causada, ¿no? Y a este nivel, nosotros, si ustedes han visto la parte de inmunidad, cuando les hablaba, pues ya se ha encontrado, o más bien se destruye a la leptina, ¿no es cierto?, para la masa química, ¿no es cierto?, pueda sufrir modificaciones por la vía de los glucocorticoides, ¿no es cierto? Es decir, que el timo disminuye y que esto influiría en los procesos infecciosos, es decir, que por el sistema inmunitario también, por otra parte, ¿no es cierto?, no va a ser el más adecuado y el paciente va a estar prácticamente desprotegido, ¿no? Esta es la explicación que podríamos dar también a los pacientes que, siendo obesidad, tienen tienen la mayor probabilidad de complicar
cualquier patología que sea, no solamente el coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, vamos a definir la obesidad como el incremento normal o excesivo de la grasa, perjudicial para la salud de las personas, ¿no? O del niño en este caso, que se puede apreciar de manera altamente significativa a partir de medidas geométricas. Es decir, no nos cuesta tomar una balancita y medir. Seguimos siendo displicentes en este aspecto, pero espero que ustedes tomen la importancia cuando ya estén trabajando, ¿no? Que permite una vigilancia a nivel individual y poblacional. Entonces, actualmente lo que se habla es hablar de sistemas, ya no de especialidades. Lastimosamente en nuestra universidad seguimos hablando de especialidades, ¿no es cierto? Y este es un ejemplo, esta patología que nosotros no podemos estar hablando por especialidades a nivel de órganos nomás, ¿no es cierto? Sabiendo que hay ciclos donde el sistema nervioso está relacionado con el sistema endocrino está asociado con el sistema inmunitario, el sistema nervioso también con el sistema inmunitario. No se olvide que se han encontrado receptores que estimulan tanto las neuronas como los mismos linfocitos. Entonces, y esto se ve muy bien en la obesidad, porque nuestra flora, nuestra microbiota, por ejemplo, tiene una relación con nuestro sistema inmunitario. El sistema inmunitario y también tiene relación con el sistema nervioso, ¿no? Y obviamente también con el sistema endocrino. Entonces ahí está el ciclo inflamatorio, ahí está el sistema nervioso que ha influido en el sistema inmunitario aquí a nivel tracto gastrointestinal, ¿no es cierto? Y este círculo se mantiene, ¿no? Ahí aparece la flora bacteriana buena y la mala, y ahí está justo los Firmicutes, que es la mala, que permite que aumente nuestro colesterol. Está dentro de esos clasificados, lo estoy mencionando algunos por decir, ¿no es cierto? Entonces, y esto está relacionado con el sistema nervioso porque eso es lo que hace que busque el apetito, el alimento, ¿no es cierto? Y esto en un momento va a estimular, va a deprimir o va a afectar el sistema inmunitario. Y esto se mantiene, ¿no es cierto? No hay que olvidar que tiene 10 veces más de las células nuestra flora, nuestra microbiota, ¿no es cierto? Entonces, y es estos aspectos que están influyendo, ¿no es cierto? En esta grasa que casi pesa como 200 gramos todito la microbiota que está actuando en relación con el sistema endocrino, el sistema nervioso, ¿no? Entonces, esta es la relación a nivel de la genética también, que tenemos una relación bastante acentuada, ¿no es cierto? Cuando tenemos un niño que es obeso, prácticamente es un reflejo de lo que pasa en la familia. Y tenemos también aquí una madre que es obesa, ¿no? Ya los genes en este caso han intervenido. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y esto es lo que tenemos que entender bien. Si tenemos un progenitor que ha sido obeso, hay alto riesgo de que salga el niño con peso elevado, ¿no es cierto? Entonces, sí, este niño con muchas posibilidades va a ser de que sea obeso, ¿no es cierto? Y también tenemos madres que tienen sobrepeso, o sea, en la edad procrear estamos hablando. Bueno, esto va a influir, como les decía. Y también hay cuando hay una enfermedad como la diabetes, también vamos a tener obesidad, ¿no? O sea, cuando hay diabetes gestacional, hay más riesgo de tener obesidad. Hay una desalimentación entre la alimentación materna y fetal, ¿no? Que de alguna manera está influyendo en la presencia de la obesidad. El recién nacido, especialmente si la madre también con sobrepeso, tiene el riesgo de tener, sea macrosómico, ¿no? Y sea un recién nacido pesado. O también puede ser el otro problema que sea de bajo peso al nacer, que es un mundo conservador, ¿no? O bajos niveles socioeconómico, de lo que les decía. Está relacionado con bajos ingresos, ¿no? Y los niños o las familias tienden a consumir comidas que son de fácil
se consigue fácilmente, ¿no es cierto?, pero están llenos de calorías, ¿no? Parece que ahora un poco está cambiando nuestra forma de vida. Esta mañana con la Dulce he charlado y me dijo que ya no están consumiendo muchos dulces, muchos chocolates los jóvenes, ¿no? Entonces voy a cambiar, voy a tratar de vender mejor pilas o pendrive, decía, ¿no? Entonces quiero decir que ya hay ahora un poco más de conciencia, ¿no?, en lo que es la obesidad. Entonces, en las familias pobres tenemos más prevalencia. Además, tenemos el abandono precoz de la leche materna, ¿no es cierto? Hay mamás que les dan 2, 3 meses y abandonan, y sabiendo que la leche materna tiene leptina, ¿no es cierto? Y la leptina hace que frene el apetito, ¿no es cierto? Regule el apetito. No es más que frenar, regula el apetito y de esta manera el niño se beneficia, ¿no? Además que hay consumo de alimentos chatarra, que decimos, alimentos de baja calidad que no son saludables, ¿no? Hay un desequilibrio entre el consumo de alimentos. Se consume sal y después se toma Coca-Cola, ¿no es cierto? Y empieza este circuito mórbido, ¿no es cierto?, donde aumenta la obesidad, ¿no es cierto? Hay mayor consumo de azúcar y de proteínas. Se dice que un niño menos de 5 añitos debía consumir máximo 15 gramitos de azúcar. Y más de 5 años, unos 20 gramitos de azúcar. Es decir, y el azúcar en realidad es el que más promueve, ¿no? Es una es un alimento de rápida utilización, pero es el que más promueve la obesidad. No así la fructosa, ¿no es cierto? O el azúcar de las frutas especialmente. No es tan directo, ¿no?, como los monosacáridos, ¿no? Entonces, después tenemos las proteínas también, ¿no es cierto?, que está relacionado. Hay estudios que hablan de cuanto más alimentos se consumen ricos en proteínas, como las leches, por ejemplo, entonces mayor tendencia hay de obesidad, ¿no? Entre otros aspectos tenemos los hijos adoptivos o los hijos únicos, que también está relacionado con la obesidad, ¿no? Son a los que más se los mimas, más se los sobreprotege posiblemente, y esto está relacionado con la obesidad. También tenemos la tensión, el estrés constante que sufre el niño o la familia en general, posiblemente puede ser, ¿no es cierto?, tiene relación con la obesidad. Cuando hay bajo nivel de actividad física, de la misma manera. Los partos múltiples también se ha visto de que las mamás que tienen más niños tienen más tendencia a la obesidad, y también esto influye en la obesidad de las generaciones que vienen, ¿no? El bajo índice metabólico también está considerado a este nivel. La madre joven, por la forma de entender que es por la misma formación que tiene, influye también, ¿no?, para que pueda elegir los alimentos más saludables, ¿no? También tenemos el sobrepeso, que en los primeros 5 años, ¿no?, que está relacionado con lo que va a pasar en el futuro. Por eso es que les dije, bueno, la doctorita Nancy Verdugues da la obesidad, pero da la obesidad a nivel de adultos, ¿no? Cuando la obesidad aquí hay que frenar, ¿no?, en estos primeros años de vida. Es esta la importancia de nuestra clase, ¿no? Falta de conocimiento materno sobre el consumo de alimentos, de lo dulce, la leche artificial, las carnes y todos estos nutrientes, y además se va viendo, cada vez se va demostrando, ¿no? Actualmente hay estudios donde están comparando qué tipo de grasa es la que está más relacionada con la obesidad, ¿no? Entonces se ha visto que la grasa poliinsaturada más bien no está relacionada con la obesidad, ¿no es cierto? Especialmente la grasa saturada es la que tiene más relación con la obesidad. Entonces, si nosotros hacemos una secuencia de los acontecimientos,
vamos a ver cómo en la preconcepción, en el embarazo, es donde ya se va incubando la misma obesidad, y esto hay que empezar a tratar. No hay una forma de decir a los ginecólogos de que traten de la mejor manera a la persona. Hay ya algunos, pues hay intentos de poder, pero no hay protocolos todavía, ¿no es cierto?, para poder manejar las madres que tienen sobrepeso o obesidad. Se los deriva nada más a la nutricionista, pero tal vez antes ya hay que tratar de que la mamá baje el peso, ¿no es cierto?, antes de embarazarse. Entonces, esto todavía nos falta mucho, no sé cuándo será, porque en la teoría nosotros damos bien nuestras clases, pero en la realidad todo parece que fuera otro mundo, ¿no es cierto? Y no tenemos los medios, ni el sistema, ni el ambiente adecuado como para poder lograr que los embarazos sean llevados de la mejor manera, ¿no es cierto? Y el nacimiento también sea un momento feliz para la familia, para recibir un niño, ¿no es cierto? Y que pues lo posible sea sanito, ¿no? Bueno, algún día habrá esto, ojalá ustedes puedan ver, ¿no? Entonces, puede ser normal o puede haber el riesgo de obesidad, ¿no es cierto? Y ahí tendremos el síndrome de Prader-Willi, ¿no?, que tiene alteraciones. El síndrome de Prader-Willi está asociado a retardo mental, hipogonadismo y dismorfia facial, ¿no? Entonces, ese es el Prader-Willi. El síndrome de Laureson tiene afectación mental, retinitis pigmentaria, hipogonadismo y polidactilia, ¿no es cierto? Y el hipotiroidismo también, que está relacionado con eso, ¿no? Entonces, no se van a olvidar, a veces pregunta de examen, el Prader-Willi está asociado con retardo mental, hipogonadismo y dismorfia facial, y el de Laureson, que es una afectación también mental, hay una retinitis pigmentaria, hipogonadismo y polidactilia, ¿ya? Entonces, esto hay que descartar como enfermedades genéticas que alteran, ¿no?, y puede presentar obesidad. Entonces, hay factores que están relacionados y es normal, hay interacción de factores, ahí está la alimentación, la misma genética de la madre que está pasando al niño, ambientes, aspectos psicológicos, ¿no es cierto?, socioambientales, que están influyendo, ¿no es cierto? Entonces, y también tenemos interacción de factores que va a actuar a nivel hormonal, tenemos que también va a haber una actividad hormonal, normalmente existe esto, ¿no es cierto? Y esto, pero puede, cuando hay obesidad, puede alterarse, ¿no? Hay que cuando es joven o cuando es niño, ¿no?, que puede llegar a tener sobrepeso, obesidad, y finalmente, si no hemos controlado bien a este niño de esta temprana edad, va a ser un adulto con obesidad, ¿no es cierto? Entonces, vean, son estos factores. Y aquí está, donde está relacionándose con el uso de algunos herbicidas, ¿no es cierto?, que se han utilizado, que se van utilizando, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el aumento de los firmicutes, ¿no es cierto?, que es la flora buena, que está relacionado más que nada con que digiere la parte de toxinas que puedan alterar, ¿no es cierto? Actúan en la formación de inmunoglobulina secretora, ¿no es cierto? Perdón, los firmicutes son los que son dañinos más bien, ¿no es cierto? Están relacionados con el aumento del colesterol, la hipercolesterolemia. Y los bacteroidetes, sí, ellos son las que van a alterar, por eso cuando hay obesidad aumentan los firmicutes. Y los bacteroidetes más bien son los que tienen capacidad de mejorar la respuesta inmunitaria, ¿no es cierto?, de aumentar la inmunoglobulina secretora, ¿no es cierto?, de frenar las toxinas, ¿no es cierto?, de las sustancias químicas que puedan ingresar al organismo, etcétera, ¿no es cierto? Va a haber efectos en salud, en todos en general, y a nivel de las mujeres puede producir reducción de la fertilidad. El síndrome de ovario poliquístico está relacionado también con esto, ¿no?, con la misma obesidad. Y en todos tenemos la diabetes, hipertensión arterial que va a llegar a la larga,
las artrosis, aumento del colesterol, el dolor de espaldas, enfermedades cardíacas y el cáncer, ¿no? Entonces, si es que el nacimiento es sobre eso, es un problema grave y que fácilmente puede llevar a todo esto posteriormente, ¿no es cierto? Pero en todo el ciclo de vida, estos de a poco pueden también complicarse y llegar a estas patologías. Entonces, hay tenemos las experiencias gustativas que sabe, también los estudios nos hablan de que hay experiencias. Cuando la mamá consume bastante cantidad de verduras durante el embarazo, entonces estos sabores pasan al feto y el niño va a consumir después verduras y alimentos que no sean tan obesigénicos, ¿no es cierto? Después, si la madre ya consume, todo lo que está consumiendo, los sabores pasa por la lactancia materna, ¿no es cierto? Y eso va a influir en la alimentación del niño. Y en la alimentación complementaria, si nosotros no hemos empezado bien la alimentación complementaria, no hemos dado la leche materna exclusiva, ¿no es cierto? Y hemos dado más, incluso hasta los 2 meses, ¿no es cierto? Si se ha dado bien la cantidad de la leche materna, ¿no es cierto? Nosotros vamos a estar protegiendo al niño de la posible obesidad, ¿no es cierto? Y hemos empezado a acostumbrar a la mamá, al niño, que no coma mucho azúcar, ¿no es cierto? Que consuma más verduras, más frutas también, intercalando de a poco, vamos dando su alimentación complementaria, ¿no es cierto? Pero no acostumbrándoles a lo más sabroso, lo más rico, o excesivamente salado o excesivamente dulce, ¿no? Entonces, esto es importante la alimentación complementaria, la leche materna, ¿no es cierto? Continua, ¿no es cierto? La leche materna continua que tenemos que dar y no retirar la leche materna, ¿no? No retirar a destiempo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos en los adultos, los alimentos en la adultez, es todo lo que en la infancia ha podido consumir. Esto va a tener relación cuando ya la persona llega a edad adulta. Entonces, aquí tenemos que otra vez reforzar la alimentación de la madre, ¿no es cierto?, en etapa prenatal, con verduras en general, cereales integrales, ¿no es cierto?, de preferencia. Y si damos pescadito, mucho mejor, ¿no es cierto?, pollito, carne de vez en cuando nomás, ¿no es cierto?, la carne de res estoy hablando, ¿no? Hay que promover el parto vaginal, ¿no es cierto? Ya creo que se hace esfuerzo en que se haga el parto vaginal, solamente a partos de alto riesgo están produciéndose por cesárea, ¿no es cierto? Reforzar la lactancia materna, no olvidarse que esto es importante para evitar la obesidad. Y durante la época de la alimentación complementaria, lo que les decía, dar zanahoria, pepinos, calabacín, vainitas, acelga, espinaca, ¿no? Y el consumo de agua, que debe ser frecuente, ¿no? Entonces, enseñar a comer es un aprendizaje del comportamiento en la familia, ¿no? Debía educarse. Generalmente no tenemos esa costumbre, ese hábito, ¿no? De que en la familia, cuando todos comen, es un momento democrático, ¿no es cierto? Y un momento de seguridad para el niño y un momento de compartir, de recordar, ¿no es cierto?, donde se estimula la memoria, donde se estimula el lenguaje. Y con esa forma nosotros tenemos que ver el momento de la alimentación y que se coman alimentos que realmente sean nutritivos, ¿no es cierto? Y respetar la autorregulación, ¿no? No es darle nomás y la mamá está corriendo detrás del niño para poderle alimentar. Posiblemente haya tomado leche algo o no has regulado, no está distribuyendo bien los tiempos de comida, ¿no es cierto? Todos esos aspectos es necesario considerar. Y seguir el crecimiento del tejido graso, ¿no es cierto? Ahora ya no está en nuestra formación solo el peso, la talla, sino que sí o sí tenemos que hacer nuestro índice de masa corporal, ¿no es cierto? Entonces,
hay que saber que cuando tenemos un equilibrio energético que mentalmente tendremos que conocerlo, esto dependerá mucho de la cultura de nuestra sociedad, de los ingresos económicos, de la parte psicológica y del comportamiento mismo o alimentario que tenga la familia, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos un ingreso igual que el gasto, obviamente va a haber un equilibrio, ¿no es cierto?, de nuestra energía. Y si tenemos un menor gasto y un mayor ingreso, va a empezar a aumentar la energía, ¿no es cierto?, a reservar, a aumentar la cantidad de grasa. Y si tenemos al inverso un menor ingreso y un mayor gasto, se va a oxidar la reserva endógena, ¿no es cierto? Entonces, esta balancita es la que tenemos que conocer y de acuerdo a eso nosotros tenemos que alimentar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, sabemos que se pierde energía por diversas actividades, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una actividad física, ¿no es cierto?, se está perdiendo energía. Depende eso de la duración y la intensidad, pero, ¿no es cierto? Para metabolizar nuestros nutrientes también se necesita, en este caso, un 15%. Cuando hay exposición al frío también se pierde energía, ¿no es cierto? Ahora sí, lo que podemos decir es que cuando hay ejercicio, entonces nosotros perdemos mayor cantidad de energía, porque de este 12%, no se olviden que tenemos bastante cantidad de masa muscular. Entonces, esto gasta buena cantidad de energía. Entonces, nosotros vamos a acelerar nuestro metabolismo y vamos a gastar energía, ¿no es cierto? De eso se trata cuando nosotros empezamos a hacer ejercicios, cuando estamos consumiendo mucho o si perdemos bastante en los ejercicios y estamos comiendo lo normal, vamos a estar en buen estado nutricional. Pero si tenemos una vida sedentaria, que este es otro de los aspectos que son importantes, es la que más bien nos va a hacer que se acumule nuestra energía y vamos a tener todas las secuelas que les estoy mencionando. ¿Bien? Entonces, ahí está otra vez la microbiota. Tenemos a nivel, hay una siembra que se produce en la vida intrauterina a través de la placenta. Hay una siembra que se produce cuando es el parto normal, ¿no es cierto? Y una tercera siembra que se produce cuando se da la leche materna, ¿no? Esta es la microbiota. Y cuando nosotros no hemos alimentado a la madre, en este caso, vamos a tener el riesgo de tener un niño con sobrepeso u obesidad. Entonces, esto es lo que hace la microbiota. Actúa como función de barrera, con función de que aumenta el moco. Tiene actividad antimicrobial, como este péptido que se ha descrito, tipo REC3G. Hay un mayor compuesto, hay un incremento de compuestos bioactivos lípidos, ¿no es cierto? Entonces puede haber endotoxinas que pueden empezar a liberarse y que influyen en el aumento de la sensibilidad de la insulina y disminución de la producción de glucosa. Aumentan la oxidación o disminuyen la masa grasa y la producción de inflamación. Están actuando en estos aspectos que a la larga pueden provocar. Si hemos dicho que consumimos los firmicutes, ¿no es cierto?, estos van a retener más cantidad de grasa para que pueda aumentar el colesterol, ¿no es cierto? Entonces, están relacionados estos con toda la microbiota está relacionado. El 70% es el tejido es un tejido asociado al tracto linfático, ¿no es cierto? Un 70%. Está relacionado con la producción de dopamina, serotonina, ¿no es cierto?, que va al sistema nervioso. Y esto produce la sensación de saciedad, ¿no es cierto?, o la sensación de satisfacción, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, se mantiene un equilibrio hormonal y un equilibrio nutricional. Si pues, tenemos una buena microbiota, estamos equilibrando nuestro organismo, ¿no? Y no entra en estado de inflamación, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. En la vida prenatal tenemos que
no hay todavía estudios, ¿no? De los resultados, estoy hablando esto. Todavía no hay estudios en la vía prenatal, pero así, a nivel del nacimiento, hay gran predominancia de Firmicutes, ¿no es cierto? Cuando hay alteración de de la microbiota, ¿no es cierto? Y los bacteroidetes también están en el medio, ¿no es cierto? Los bacteroidetes son los que ayudan a regular mejor, ¿no es cierto?, el metabolismo, todo esto, ¿no? O sea, la liberación de endotoxinas y todo eso. En cambio, las Firmicutes hemos dicho que son los que están relacionados con la misma obesidad. Y esto va a influir después en la edad adulta, en la estabilidad de la microbiota, ¿no es cierto?, que y de la misma manera en la vejez puede llegar incluso a influir menor diversidad e incremento de grupos bacterianos, ¿no?, potencialmente nocivos, ¿no? Entonces, juventud que no ahorra, vejez que sufre, dice, ¿no es cierto? Entonces, son palabras sabias que nosotros debemos de ver. Aquí están los balances en la prevención de obesidad y prebióticos. Aquí es cuando hay un exceso de energía, ¿no es cierto? La miostasis puede ser alterada, se consume mayor cantidad de energía, ¿no es cierto? Disminuye la grasa, aumenta el tejido muscular, ¿no es cierto? Y hay saciedad normalmente, ¿no? Entonces, aquí hay, cuando hay una relación entre glucosa y lípidos en el metabolismo, entonces hay mayor de esto, aumenta la sensibilidad a la insulina, tienen el riesgo de producir esteatosis hepática, ¿no es cierto? Las alteraciones a nivel del almacenamiento de grasas, en el hígado especialmente, disminución de los lípidos en el plasma y la glucosa, ¿no es cierto? Está relacionada con esto. Cuando hay bajo grado de inflamación, los lipopolisacáridos bajan, hay aumento de la barrera del tracto gastrointestinal, ¿no es cierto? O sea, es cuando hay menos inflamación, está controlándose el proceso infeccioso que podría desencadenarse. Entonces, tenemos aquí el crecimiento y desarrollo, es el tejido graso. Entonces, este tejido graso se produce, si hablamos de su historia del tejido graso, tenemos que se produce entre el segundo y el tercer trimestre de la vida fetal, ¿ya? A este nivel. Y el tejido marrón empieza a la sexta semana de la vida intrauterina ya. Este marrón es el que tiene la capacidad de tener bastante cantidad de mitocondrias y tiene efecto lipolítico, ¿no es cierto? O sea, degrada la grasa, ¿no es cierto? Entonces, y es que protege, y este es la grasa parda que ustedes han debido llevar también en pediatría, ¿no es cierto? Y han visto que esto, cuando el niño está naciendo, es parte de su metabolismo para mantener la temperatura, es que este tejido graso se degrade, ¿no es cierto? Y pueda compensar la energía que necesita el niño en el momento del parto, ¿no? Entonces, hay lóbulos adiposos que pueden ser 3, ¿no es cierto? Ahí se han descrito los blancos, que es el que almacena más bien, ¿no es cierto?, la cantidad de grasa. El pardo es el que se degrada con mucha facilidad. Y el beige, que se ha encontrado también en adultos, que se dice que tiene la misma capacidad que tiene el tejido pardo en niños, ¿no es cierto? Hay literatura, pero que no confirma mucho, pero de todas maneras hay algunos trabajos que mencionan, ¿ya? Entonces, el tejido adiposo parto está relacionado con proteínas desacopulantes tipo 1. El blanco con proteínas tipo desacoplantes tipo 2. Y el músculo tiene proteínas desacoplantes tipo 3 y el encéfalo tipo 4 y 5, ¿no? Entonces, el rol es importante, especialmente en el incremento en la lipogénesis y en la lipólisis, lipogénesis y en la lipólisis, ¿no es cierto? El blanco es el que está acá, que tiene poca cantidad de mitocondrias, donde se almacena ingente cantidad, ¿no es cierto?, de grasa. Ya hemos visto que cuántos tipos de obesos hay que nos muestran por televisión y demás, ¿no es cierto?, que uno no puede creer que son tanta capacidad de almacenar grasa tienen el tejido graso, ¿no?
Y en cambio, que les decía, el tejido pardo más bien es lipolítico, más bien da energía, se degrada fácilmente energía. Ahí está, en esta es la grasa beige en adultos, que se ha encontrado en cuello también, a nivel supraclavicular, a nivel del mediastino, a nivel suprarrenal también. Y en niñitos también igual, ¿no? En el cuello, a nivel del dedo del esternón, a nivel de la renal, rodeando el tejido, los riñoncitos, ¿no es cierto? Y aquí que se ha encontrado en adultos, ¿no? Y aquí está cómo se degrada, ¿no es cierto?, en la formación de energía, ¿no es cierto? Aquí está, entra la mitocondria, ¿no es cierto? Y va a formar energía. Esta por acción de la termogenina, ¿no es cierto?, adenilciclazo, y forma ATP, energía, ¿no es cierto? Es la forma de formar energía del tejido pardo en el niño y en el adulto. Tenemos el tejido beige, ¿no? Entonces, el nacimiento se distribuye de la siguiente manera. 14% de masa grasa es al nacimiento, 25% es a los 6 meses, 14% es a los 6 años y 23% de los jóvenes niños a los 15 años, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es así como debe tener esta concentración. El niño, esto se hace por bioimpedanciometría, se puede sacar la cantidad de grasa, ¿no es cierto?, o si no, por la medida de los pliegues cutáneos. El niño parece obeso el primer año, luego disminuye a los 6 años, ¿no es cierto? Entonces, esto tenemos que monitorizar, por eso les estoy hablando de la prevención, les he hablado de la alimentación y ahora les estoy hablando que esta grasa tiene que ser monitorizada, o sea, no se olviden de tomar, les decía, el peso, ¿no es cierto? Y hacer el índice de masa corporal. Entonces, y a los 10 años disminuye. Si nosotros hacemos su índice de masa corporal, va a ser 17.5 kilos. Está dentro de lo normal. Pero esto mismo ya está en el percentil 90 a los 6 años. Es decir, que ya está, que está aumentando, tenemos que tener mucho cuidado que este niño va a ser, si no lo estamos regulando bien la alimentación, no estamos haciendo todo el esfuerzo que acabo de decirles, ¿no es cierto? Este niño va a ser difícil controlarle, ¿no es cierto? Y nuestro fracaso va a ser mucho más fuerte, ¿no es cierto? Por eso es que yo no encuentro, solamente yo les doy clases a ustedes, que ustedes cuando van ya están trabajando, se olvidan de todo esto, ¿no es cierto? Y no hay quien les explique. Y ahí están protestando. Todos mis que han sido alumnos míos están en el colegio médico y dicen que solo recetas de cocina tienen los que hacen, los que se controlan en la casa, por eso tenemos aumentos del COVID. Cuando nuestro tratamiento tiene que ser alimentación, ¿no es cierto? Si está gordito y nosotros no estamos haciendo bien su distribución, su adecuación calórica, etcétera, etcétera, entonces esa persona está en riesgo. ¿Se dan cuenta? Las aberraciones que decimos por tener nada más que ideas así sencillas, ¿no? Porque desde niños nos han creído que la cocinera es la pobrecita la que nos ayuda en la casa o la mamá pobre que hace el esfuerzo y finalmente nos da un platillo, ¿no es cierto? Cuando es la parte más importante y es en base a eso que estamos viviendo, ¿no? Entonces, estos son, no sé si se puede decir hábitos, si se puede decir tonteras que se incuban, ¿no es cierto?, desde que somos niños y cuando ya estamos mayores, somos profesionales, no podemos sacar, ¿no es cierto? Parecería que fuera una repetición de lo que nuestros padres nos han dicho, ¿no es cierto? Una chica, si no vas a hacer tú esto, vas a ser cocinera, si no, no es así, ¿no? La alimentación tiene su parte importante en nuestra vida. Bueno, ya ustedes van a analizar cuando les toque, pero mi función es orientar para que ustedes puedan
utilizar bien, hacer un buen manejo nutricional, o por lo menos en su momento no disminuir ni ningunear, como dicen, ¿no es cierto?, la alimentación. ¿Ya? Entonces, al niño a los 5 años se parte en tronco y en extremidades. Eso es lo que tenemos que ver. El niño está ahí creciendo bien, tiene su tronco ya está un poquito más, va a ser el futuro hombrecito. En cambio, la niña se mantiene estable. A los 13 años ya se invierte, ¿no es cierto? Es decir, el hombrecito sigue aumentando el tronco, pero ya también disminuye en las extremidades. En cambio, la mujer aumenta a nivel de las mamas y aumenta a nivel de las caderas, ¿no es cierto? Esa es la secuencia de todos nosotros como seres humanos. ¿Ya? Entonces, en la obesidad hay perturbaciones, ¿no es cierto?, de nuestro tejido graso, que de a poquito, que era un tejido graso bastante noble, ¿no es cierto?, que cuando necesitamos, sí, el aporte de energía que no habíamos consumido, de alguna manera se reemplazaba, pero de a poco ha ido empezando aumentando la cantidad de grasita, ¿no? Ya había estrés oxidativo, ya había aumento de tejido vascular, ¿no es cierto? Entonces más macrófagos empezaban a llegar hasta que llegó la obesidad, ¿no es cierto? Y ahí sí tenemos el aumento de peso, ¿no es cierto? Tenemos ya interleuquinas 1, 6, 8, 10, hay resistencia a la insulina, la liponectina, la cistina, etcétera, que vamos a dilucidar un poquito eso. Entonces, hay cuando ya ha adquirido el niño las preferencias alimentarias, entonces ya tenemos aquí que rememorar y decir, pues ya que había sido tan importante, ¿no?, la misma alimentación. Y regular el aporte energético, aporte de nutrientes, repartición de aportes diarios, no comer a cada rato. Entonces, esta distribución de grasita que acabamos de decir, los rebotes de grasa que acabamos de decir, entonces tendremos que entenderla de mejor manera. Hay unos precursores de adipocitos que se llaman adipoblastos. Entonces, por la acción de la hormona del crecimiento, las TTs y la insulina está actuando, las hormonas tiroideas del crecimiento y la insulina está actuando. Y aquí es la famosa insulina que nos provoca tanta alteración, ¿no? Aumenta el tamaño y número de los adipocitos. Hay señales biológicas que pueden aparecer antes, ¿no? Generalmente, una época estábamos diciendo, está el genes, ¿no es cierto?, o este otro gen, ¿no es cierto?, cuando sabemos que influyen múltiples genes, ¿no?, que están interviniendo. Así es que no vamos a poder encontrar. Ahora dice que hay una proteína que se puede utilizar para degradar la energía. No sé, vamos a ver hasta dónde se puede utilizar esto, ¿no? Siempre hay algo en que mejor siempre nos está diciendo la misma vida del ser humano que acudan a la naturaleza, pero dale nosotros con nuestros conocimientos muy rebuscados, ¿no? Y ahora ni las vacunas tienen aparentemente buena utilidad, ¿no es cierto? Bueno, hasta esta etapa, hace 2 años, se habían inscrito 600 genes implicados. Esto ha encontrado a nivel de los franceses la mutación del TRP64RG, del receptor beta-adrenérgico, beta-3 adrenérgico, ¿no es cierto? Y esto estaba relacionado con el síndrome metabólico. Con el gasto de energía también se ha encontrado, en este caso, tenemos el gen de las proteínas desacoplantes tipo 1, ¿no es cierto?, que estaba relacionado con la mutación del gen KSR2, ¿no es cierto?, relacionada con el mayor apetito y un metabolismo lento. Entonces, lo que sí se produce primero es un aumento de tamaño y después de aumento del número, ¿no es cierto? Y debería tener nuestras células una apoptosis normal, pero no la tiene, ¿no es cierto?, porque les seguimos alimentando. ¿Ya? Puede aumentar la talla, la edad ósea puede desarrollarse precozmente y en las mujercitas puede aprender ya la menarquia puede aparecer. ¿Ya? Entonces, la potencial de la obesidad, hay genes que se expresan en el tejido graso, ¿no? Ahí tenemos los que van a actuar a nivel del receptor de las lipoproteínas de baja densidad y
que aumenta la captación lipídica, ¿no es cierto? Y van a llegar a la obesidad. Este gen está alterado. Otro, que está relacionado con el beta-2 adrenérgico, que está relacionado con la lipólisis. Como no hay lipólisis, va a haber obesidad. Después tenemos con las que tienen disminución de termogénesis y disminución de la lipólisis, el gen beta-3 adrenérgico, ¿no es cierto? También va a ser relacionado con obesidad. Y la termogénesis, ¿no es cierto?, relacionadas con las proteínas desacoplantes que les decía, también va a tener obesidad. Y en la diferenciación de los adipocitos, donde actúan los proliferadores de perixisomas, ¿no? G2. Si está alterado esto, entonces también va a haber una diferenciación de los adipocitos y va a aumentar la obesidad. Si la hormona lipasa sensible también está alterado genéticamente, no va a haber buena lipólisis, entonces va a producir obesidad. Y cuando hay un proveedor infeccioso ya, hay liberación de factor de necrosis tumoral alfa, aumenta, o sea, está relacionado con la disminución de la insulina, disminución de la lipólisis, disminución de la apoptosis. Entonces, esto va a hacer que también va a influir en la obesidad. ¿Ya? Entonces, vean cómo son estos los genes que están entrando, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el tejido graso lleno, en base a todas estas alteraciones genéticas que hemos dicho. Va a estar alterada la ingesta, en este caso la leptina, la dipsina, las descistinas relacionadas con la ingesta, ¿no es cierto? A nivel del tejido hemovascular, el angiotensinógeno, factores de crecimiento del endotelio vascular, el inhibidor del activador del plasminógeno está relacionado con esto, ¿no es cierto? Con la ingesta está relacionado, está más bien con el sistema inmune, está relacionado a las interleuquinas 1, 6, 8, 10 que les decía, el factor de necrosis tumoral alfa también, ¿no? ¿Hay alguien que quiere entrar? No. Entonces, ahí está el sistema y las hormonas sexuales, o sea que tampoco hay que mucho satanizar las grasas, en un momento necesitamos, ¿no es cierto? Tanto la testosterona como los estrógenos se necesitan, ¿no? Entonces, esto también está relacionado, pero en este caso aumenta más, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso vamos a tener alteraciones especialmente en el varoncito, ¿no? Por acción de los estrógenos, que bueno, la mujer también va a tener aumento de estas hormonas, ¿no? Entonces, vean, todos estos están con la energía, es el aumento de las proteínas desacoplantes, ¿no? Y a nivel de la lipoproteína y lipasa también, en la hidrólisis de los lípidos. Entonces, todo esto se altera, pero se altera porque ha habido señales que han llegado. Este es nuestro núcleo 4, estamos a nivel del hipotálamo, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos pasa a la persona que está con sobrepeso o obesidad, ¿no es cierto? Hay señales que llegan del páncreas, ¿no es cierto? Y del adipocito, que es la leptina y la insulina, que van a ir al núcleo 4, ¿no es cierto? Donde está la propia melanocortina y la melanocito estimulante, ¿no es cierto? Aquí hay receptores de la propia melanocortina, donde llega esta leptina y esta insulina. Y estos van a actuar sobre la saciedad a nivel cuando está normalmente funcionando el organismo, frenando esta vía que es la orexígena, ¿no es cierto? La norexígena va a actuar a nivel del centro ventromedial y va a producir la saciedad, ¿no es cierto? Entonces, relacionado con el núcleo paraventricular, ¿no? Entonces, frenando esto otro. Pero cuando nosotros tenemos generalmente en la obesidad hay una resistencia a esta leptina, o sea que no se produce la saciedad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos, cuando nosotros nos estamos alimentando, creo que les hablé de eso en la alimentación enteral, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos los receptores, ¿no es cierto?, que hay que se activan, ¿no es cierto?, distienden el tracto gastrointestinal, van a liberar la grelina, ¿no es cierto? Y después de esto va a actuar a nivel del núcleo arcuato, ¿no es cierto?, a nivel del neuropéptido y el péptido relacionado con la angiotensina. Y esto produce aumento del apetito. Va a actuar a nivel del área del hipotálamo lateral en relación con el núcleo paraventricular y con ayuda de algunas orexígenas A y B, ¿ya?
Entonces, así, este es el equilibrio energético. A nivel del hipotálamo tenemos el ciclo energético, el lugar energético, el sitio energético, ¿ya? El lugar donde se ayuda, se equilibra el apetito y la saciedad. Entonces, esto les decía que se ha utilizado cuando se ha visto la resistencia a la insulina. Esta era la expresión de esta IKK, esta proteína quinasa llamada IKKE, ¿no? Que es el nexo entre la obesidad y la inflamación, ¿no es cierto? Está relacionado con la inflamación. Entonces, aquí se ha bajado, hay una disminución de la proteína circulantes tipo 1, disminución de la termogénesis, aumento de la resistencia a la insulina, aumento de las señales inflamatorias, ¿no? Hay una mayor obesidad. Entonces, este es el gen que se ha encontrado, es un modelo experimental en ratitas, ¿no? Y se ha visto de que este está relacionado con la obesidad, está relacionado con la inflamación. Entonces, ¿qué hacemos tenemos que tener prevenir la obesidad? Lo más temprano que se pueda, ¿no? O sea, actuamos a nivel de la preconcepción, como les digo, sería la mejor manera de evitar la obesidad, porque estamos ya el niño preparando para que no tenga predisposición a tener sobrepeso, ¿no? A nivel del embarazo también podemos trabajar y desde el nacimiento hacer un control, pero no solamente peso, talla, perímetro braquial, sino también la obesidad, ¿ya? Por favor, ustedes llevan un poquito mezclado las cosas y, bueno, le dan valor a ciertas cosas menos, a ciertas cosas más. Cuando hablamos de niñez, especialmente de niños, que tienen todo el tiempo que tienen que tener en la mente de que están hablando de tejidos que están en proceso de maduración, ¿no es cierto? Entonces, son tejidos que se deben, inmaduros, ¿no es cierto?, que se tienen que proteger, por eso el valor es altísimo del niño. No sé si eso les pasa en pediatría, pero estos aspectos, no sé por qué hay la tendencia de decir, bueno, por ahí nomás, bueno, así, ¿no? Lo ponen en un frasco, pero solamente es una mentalización absurda, una forma tonta de entender, ¿no es cierto? Cuando ustedes están hablando de niños que están en constante crecimiento y multiplicación celular, tienen que darles importancia, ¿ya? Y con la nutrición, por eso se da como una rama importante, ¿no es cierto?, que completa lo que llevan ustedes en ginecología y también lo que llevan ustedes en pediatría. Es decir, que no es que es mejor o que es peor, eso son formas de entender que no tienen sentido, ¿ya? Buscar factores desencadenantes que hay que ver. Por ahí mamá es muy tensa, ¿no es cierto? El ambiente mismo del hogar no es armónico, ¿no es cierto? O hay otros factores que están influyendo, no sabemos, eso hay que ver, ¿no? O ya vemos si la mamá no le ha dado la leche materna como se debía, no le ha dado alimentación complementaria como se debía, ¿no es cierto? Entonces le ha dado azúcar nomás, hacia libre demanda, como ahorita estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces ahorita son niños y familias que están en riesgo. Entonces, ¿cómo intervenimos? Sabemos la obesidad de los padres. En este caso, ustedes han visto, hay una mamá que está gordita, el niño gordito, ya. Entonces ya es algo que nos debe llamar la atención. Hay que ver el aporte de energía, como les decía. Si hay buen equilibrio, ritmo, la masticación, con 20 veces tiene que masticarse. Bueno, el niño un poquito menos, ¿no? Pero se tiene que hacer buena masticación. Valorar factores de riesgo de la obesidad, ¿no es cierto? El ambiente, ¿no es cierto? Los ingresos, qué sé yo, cómo la mamá comprende, ¿no es cierto?, lo que es la obesidad, ¿no es cierto? Entonces, orientarle bien en la alimentación, en los ejercicios y todo esto, ¿no? Si la obesidad es transitoria, la curva de corpulencia debería disminuir y punto y listo. Baja la corpulencia y vive una vida normal, ¿no es cierto? Pero a veces no se hace este tipo de ensayo, ¿no? Después de los 7 años debe tomarse otras medidas, ¿no? Entonces, ahí están los métodos que vamos a medir la talla, que generalmente hemos dicho está aumentando la talla también en el niño obeso. El peso talla tiene que ver para ver el equilibrio, la relación del perímetro de la cintura, ¿no es cierto?
Entonces, esto hay que ver de acuerdo a los percentiles, de acuerdo a tablitas, ¿no es cierto? De acuerdo a la edad hay que ver esto. El peso, el perímetro braquial, los pliegues cutáneos, el índice de la bioimpedanciometría, que también es útil, ¿no? Aunque algunos ya le están sacando la desventaja de esto, ¿no? Que es mucha grasa saca, pero bueno, utilizando un buen equipo yo creo que se puede hacer bien diferenciar la masa grasa de la masa no grasa. El índice de masa corporal hay que considerar que es sumamente importante porque está ligado al peso, estas ventajas tiene. Está ligado a la grasa, ¿no es cierto?, que tiene el niño. Es la ventaja que es independiente del tejido óseo, es decir, elevando el peso a la talla al cuadrado, ¿no es cierto?, es independiente de todo el tejido óseo, ¿ya? Existe similaridad en el trazado de curvas del pliegue cutáneo con la evolución del índice de masa corporal, ¿no? Permite comparar los niños de la misma edad, sean pequeños o grandes. Predice o adiposidad, tiene un factor predictivo, por eso es que les estoy hablando de esto. No sé, creo que me falta un tema más. A su dirigente voy a ver, creo que no he dado alimentación parenteral, ¿no? Entonces, eso, ¿he dado, jóvenes, alimentación parenteral? Sí, doctor. He dado, ¿no? Sí, doctor. Ay, qué bueno. Entonces, este es nuestro último temita, así es que aprovechen, disfruten del tema, doctorcitos, futuros doctorcitos, ¿no? Entonces, predice la adiposidad y evalúa el exceso y déficit ponderal. Este es el índice de masa corporal, ¿ya? O sea, no es nomás que el peso está al cuadrado y pesamos 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Tiene esto, que está ligado al peso, que no toma en cuenta la talla, predice adiposidad, tiene factor predictivo, ¿no? Y nos está monitorizando todo el rato si estamos yendo bien o no, como ningún otro indicador, ¿no? Y ahí está, son niños que entran, hace su primer rebote, ¿no es cierto? Que es al año, esto es normal. Ya hace su segundo rebote a los 6 años. Estos rebotes tenemos que cuidar. Y aquí tratar de que no sea antes, ¿no es cierto? Y porque si es antes y no hemos controlado, este niño va a hacer sobrepeso y va a ser difícil después. Ya vamos a tener que pensar en otro tipo de intervenciones, ¿no? Todito esto es manejo nutricional, ¿no? Entonces, si los niños son obesos en el primer año de vida ya, 50% serán obesos en la edad adulta, ¿no? Imagínense. La obesidad de adolescencia va a ser el 70% obesos cuando estén en adultos, ¿no es cierto? Ya aumenta más. Cuanto más tarde estamos interviniendo, va a ser más difícil, ¿no? Y la probabilidad de que estemos utilizando cirugía bariátrica y demás cosas va a aumentar, ¿no? El segundo reto de obesidad se produce a los 6 años, pero si existe en forma precoz, tendrás riesgo de presentar obesidad, ¿no es cierto? Entonces, estos rebotes tenemos que cuidar. La grasa de tipo central tiene mayor tipo de complicaciones, por eso medimos el perímetro abdominal, ¿no es cierto?, en la edad adulta. Están ligados con el síndrome metabólico y con la enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, hay que cuidar que nuestros niveles de insulina no pasen más allá de 16.63 microunidades internacionales por litro. Los triglicéridos no estén más del percentil 95, 110 miligramos. Que el colesterol no esté más del percentil 95, son 190 miligramos. Que las lipoproteínas de alta densidad sea menor del percentil 5, es decir, 40 miligramos por decilitro. La glicemia en ayunos no sea más de 110 miligramos por decilitro. El perímetro de la cintura esté en el percentil 97, mayor del percentil 97 ya tenemos problemas, ¿no? La presión arterial mayor que el percentil 90, la edad ósea hay que controlar. Las transaminasas para ver si hay problemas de almacenamiento de grasa, ¿no es cierto? La urea sanguínea, creatinina, ácido úrico también hay que controlar, ¿ya? Entonces, vean, esto nos mide el diagnóstico. Entonces, de a poquito al niño hay que bajar, no hay que hacer demostraciones, ¿no es cierto?
se aconseja? Bueno, hay varios esquemas, pero si ustedes les preguntaron el examen, al principio voy a bajar 30% del aporte de energía, ¿ya? Y después de a poquito vamos a ver cómo tolera, ¿no es cierto? Y se baja un poco más. Pero tiene que haber un equilibrio entre glúcidos, lípidos y proteínas, ¿no es cierto? Esto tiene que haber más o menos que en la proporción, digamos, de glúcidos, un 50 lípidos, pero que sea más de poliinsaturados, ¿no es cierto? Que sea un 7% de los saturados nada más, y proteínas que esté alrededor de, si es niñito, ¿no es cierto? Alrededor del 10% más o menos podemos poner, ¿no? El ritmo de alimentación, variedad, sabores, olores, colores, todas estas cosas que se aprende, tiene que ser de la mejor manera. Eso ya hemos hablado con la alimentación complementaria, ¿no? Cuidar la buena masticación, disminuir los productos azucarados. Aquí están las frutas, pero la fruta es mucho mejor dar que el azúcar, ¿no? En general, porque es el que tiene mayores efectos, el azúcar normal, ¿ya? Las féculas cereales, los preelaborados, tratar de sacar, ¿no? O sea, que sean alimentos más naturales. Disminuir los lípidos, las grasas de origen animal especialmente, sí, cantidad razonable de aceite vegetal, omega 3, ahí están los poliinsaturados, ¿no? Cubrir los minerales, no es que le vamos a dar, le vamos a quitarle todos los minerales, las vitaminas, no es así. Entonces, da suplementos de zinc, de calcio, de hierro, de vitamina D, y las otras vitaminas también se puede dar. Repartición de tiempo de comidas en el día, hay que tratar de hacer 4 tiempos de comida nomás, que aprenda a tomar agüita, que esto es importante, uso de utensilios, que se siente en la mesita, que no esté comiendo, viendo ninguna pantalla, porque esto es lo que hace que se mantenga la obesidad, que no sea una alimentación rápida y vigilar los buenos hábitos, ¿no? Que esto es la parte formal que tiene todas las familias, ¿no es cierto? Si se empieza a renegar el niño, o hay problemas de tipo psicológico, un ambiente que no es el adecuado, bueno, eso hay que tratar de hacerse ayudar con psicología, ¿no? Nuestros psicólogos, hay personas bien formadas, pero lastimosamente son pocas, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué le vamos a dar? ¿No es cierto? Entonces, son verduras, cereales integrales, pescadito, ¿no es cierto? Vamos a tratar de dar menos fruta, pero podemos darle y más verduras especialmente. ¿Cuándo le vamos a dar? ¿No es cierto? Entonces, le vamos a dar 4 tiempos de comida, las más fuertes, ¿no? El desayuno, el almuerzo, la cena, una meriendita más, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar? En una mesita, bien sentado, no viendo televisor, ¿no es cierto? Porque sin darse cuenta uno empieza a comer, ¿no? Y no hay límite y sigue comiendo. Entonces hay que quitarle al niño cuando está en esta conducta aberrante la tiene, ¿no? ¿Cuánto le vamos a dar? Entonces, ya hemos dicho 30%, le vamos a restar primero y de a poquito le vamos a dar lo demás. Y que se adhiera a programas. No hay programas y no hay un lugar donde a todos los gorditos se les esté haciendo ejercicio, se les dé una dieta especializada, ¿no es cierto? Y pueda recuperarse incluso con ayuda de psicólogos, fisioterapeutas y demás. No tenemos eso lastimosamente, pero ya creo que alguno de estos días, uno de estos años tal vez vamos a tener. Hay un proyecto que debía hacerse no solamente para esto, sino para desde la misma vida intrauterina. Ojalá salga ese proyecto. Bueno, entonces, ¿qué problemas va a haber en las complicaciones asociadas? Hay problemas glucídicos, lipídicos, ¿no es cierto? De hiperglicemia, hemos hecho las alteraciones a nivel del almacenamiento de lípidos, problemas endocrinos, ¿no es cierto? Por los estrógenos mismos que se están produciendo, ¿no es cierto? Ya hemos dicho ginecomastia, ¿no es cierto? Periodos premenstruales prematuros, ¿no es cierto? Que puede llegarse hasta un síndrome metabólico después, ¿no es cierto? Síndrome ovario poliquístico, también que solamente diciendo la obesidad, el síndrome ovario poliquístico puede tratarse, ¿no es cierto? Hay que ver que puede haber problemas
cardiovasculares, ¿no es cierto? En un momento puede haber algún infarto incluso, ¿no es cierto? Esto hay que controlar. Problemas de estática, es decir, puede haber una lordosis, puede haber una cifosis, una lordosis especialmente, puede haber el pie plano, puede haber una fisiolisis incluso cuando es exceso de la obesidad, cuando hay una respiración, apneas de sueño, ¿no es cierto? Entonces de repente le falta aire y se despierta, ¿no es cierto? La persona que tiene obesidad. Alteraciones cutáneas, como ser los vergetures o las acantosis nigricans que puede haber dolores de cabeza, incluso son alteraciones de un pseudotumor cerebral puede haber, y aspectos psicológicos, angustia, ¿no es cierto? Estos aspectos que es necesario considerar. Ahí está, un hito que está haciendo ya ginecomastia, que está en la acantosis nigricans, ¿no es cierto? Ahí tenemos el perímetro abdominal, ¿no es cierto? Y la ginecomastia también, como se hace. Entonces, muchas veces también parecería que desaparece el pene mismo, ¿no? El órgano genital. Entonces, y esto para el niño es un problema psicológico, ¿no? Que hay que tratar de ayudar. Entonces, en base a todo esto, no sé si tienen preguntas, algo que tal vez no ha quedado claro, alguna observación, algún comentario. ¿Alguien tiene algo que decir? O sea, toma su tecito ahí, feliz está feliz en su casita cantando. ¿Alguien? Como todos están calladitos, entonces voy a terminar de hablar porque si no, no voy a terminar nunca. Lastimosamente, ya había sido 1 hora y media casi que estoy hablando. Entonces, ahí está una estrategia que se ha utilizado mediante la universidad, donde hemos dicho, bueno, este problema es nutricional y tenemos que hacer una estrategia. Y esta es la estrategia que le denominamos chance de vida, ¿no? Entonces, hemos repartido un platito, ¿no es cierto?, que tiene harta verdura, tiene poca carnecita. Bueno, este es un poquito más demostrativo, hemos dicho acá, ¿no? Pero en la realidad es un poquito más de verdura, más grande es esto, ¿no? La carne sí poquito y cereales integrales de preferencia, ¿no? Aquí tiene un pepino, aquí le tienen su naricita, ¿no? Igual llega a ser verdura, ¿no es cierto? Entonces tenemos este platito que nos hace cómo está distribuido, ¿no es cierto? Casi aquí damos 50 hasta más de verduras, ¿no es cierto? Y las cereales más o menos se bajan hasta 20%, 30%. Y las carnecitas más o menos, pero sí las de pescado de preferencia o pollito, que bajan a un 10%, 12% más o menos, ¿no? Entonces el platito de payaso. Y otro es el reloj del día, es el que marca los periodos de alimentación. Hay 4 de alimentaciones. Los periodos de reposo, ¿no es cierto?, que están en medio, estos reposos, y el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces es un reloj de día, ¿no es cierto? Son los horarios. La antropometría es donde nosotros podemos de a poquito controlar estos rebotes hechos al año. Miren, ya está con exceso. Entonces aquí ya estamos con mucho cuidado y hemos tratado acá, y este es un niño que se ha seguido, ¿no? Y ha mejorado. ¿Ya? Entonces, lo que se dice, ¿no? La cosa es hacer, ¿no es cierto? Y no sé por qué los países ricos no pueden, porque comen comida congelada, están en otro tipo de sociedad, ¿no es cierto? Aquí todavía en Bolivia se puede hacer esto. Después tenemos, esta es la antropometría, ¿no? Para que se siga. Después tenemos los colores del fuego, los colores del semáforo han puesto, pero para mí es más importante los colores del fuego, porque cuando nosotros comemos mayor cantidad de tocino, grasa de cordero, ¿no es cierto?, de cerdo, de pato, son esos que tienen quesos llenos de grasa, ¿no es cierto? Comemos pipocas, ¿no es cierto?, Coca-Colas, todas estas cereales, papitas fritas, todas estas cosas, los dulces, los chocolates, ¿no es cierto? Entonces, estos son los que están aumentando la grasa, ¿no es cierto?
Lo que está en naranja son las que son los cereales naturales, ¿no es cierto? Están las frutas, que se debe tomar con cuidado, y se basa con alimentos light, ¿no es cierto? O sea, el queso también se baja a 20% de grasa, ¿no es cierto? Después en la parte verde, en la que podemos comer todas, que son las verduritas, ¿no es cierto? También la leche light se puede consumir aquí en esta parte, ¿no es cierto? Que este es el platito de payasito que les doy, la leche es descremada, ¿no? También se debe dar, entonces, y agua, ¿no? Entonces, pura verdurita. Ahí están los tipos de alimentos que tenemos y un blanquito que es la leche materna. Ya hemos dicho que tiene la leche materna, tiene leptina, hay que darla, si es posible, hasta los 2 años, ¿no es cierto? Y la alimentación hay que hacerla con alimentos que sean no energéticos, ¿no es cierto? Las verduras, hemos hablado de las vainitas, de las acelgas, espinacas, etcétera, ¿no? Y finalmente vienen los ejercicios, ¿no es cierto? Entonces le hemos llamado chance de vida, porque estamos hablando desde la misma madre, ¿no es cierto? Es una estrategia que nos permite manejar desde la vida intrauterina, desde que está lactando en realidad de la madre, ¿no es cierto? Y poder sostener durante los primeros años, incluso asegurar generaciones mejores, ¿no? Por eso se llama estrategia chance de vida. Ahí les voy a mostrar, aquí hay niñitos ya que están gorditos, vean ustedes, ¿no? Este niño muy travieso y es más difícil bajarle su grasa, ¿no es cierto? Esta niñita también, ahí está. Estos son hijos únicos, algunos que se han sido sometidos al trabajo, ¿no es cierto? Ahí están otros niños también, ahí está la nutricionista que me está ayudando a medir el perímetro abdominal. Y este sí es un niño que ha mejorado, este niño, ¿no es cierto? Está en proceso, esta niña también. Entonces, ya los niños cuando se les estimula, son muy obedientes, ¿no es cierto? Y como están en la edad del juego más, entonces colaboran. Entonces a estos niños se les ha comprado pitas, ¿no es cierto?, para que puedan saltar, hacían sus ejercicios, todo en forma regular. Y se ha visto que han recuperado bien, ¿no? Aquí es un niñito que era gordito, ya hasta el niño estaba mejor, mire, ya está la barriguita metida, y ha bajado de peso. Entonces, ahí están los resultados que hemos tenido, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo había mejorado el índice de masa? La madre, ese es de la madre, este es de la niña, ¿no es cierto? Y aquí es el colesterol también, cómo había bajado. Las lipoproteínas de alta densidad también se habían normalizado. Las de baja densidad también estaban mejores, los triglicéridos igual, la glicemia también, ¿no es cierto? Y la utilización del color de fuego, todo eso ha sido utilizada en realidad, ¿no es cierto? Entonces, vean, esta es una forma de, una esquemita de manejo, ¿no es cierto? Y se han hecho correlaciones con el timo también, ¿no? Con la respuesta inmunitaria. Y hemos encontrado con la misma obesidad una correlación con el timo. Vean ustedes, son trabajitos que se han hecho en nuestro medio. Está escrito eso, ¿no? Aquí si quieren ustedes para tener una mejor imagen, en rojo está la leche entera, productos de leche entera, queso 40% de grasa, estos son los que están con más fuerte el fuego, ¿no es cierto? Son los que les van a provocar problemas de obesidad. Carnes, pescados con grasa, fritas o salteadas, cerdo, cordero, sesos, aquí falta el pato, ¿no? Los huevos, las pastas, los chorizos, el tocino. Aquí están los fritos, los chips, los cereales azucarados, papitas fritas, pipocas, compotas, azúcar, jugos de fruta, frutas secas, frutas oleaginosas también están entre estas, azúcar, confites, miel, bombones, chocolates, helados, pasteles, bizcochos, bebidas alcohólicas, frutas gaseosas, néctar, jarabe, esos famosos Tampico, Pura Vida, todos esos están llenos de energía, ¿no? Con cuidado, naranja, leche semidescremada, queso blanco 20%, queso hasta el 20% de grasa, ¿no? Nada más. Y las carnes, pescados sin grasa, frituras servidas o
vez simple, corazón, jamón blanco, que se puede, en algunos momentos se puede dar estos, ¿no? Las papas también está que con cuidado se puede dar, los otros cereales también, y las frutas, frambuesas, también con cuidado las frutas. Y lo que es verde es lo que se puede comer: queso sin grasa, yogur natural, ¿no es cierto?, que tiene poca azúcar generalmente este yogur, por eso es que se puede dar. Las legumbres verdes, zanahoria, tomates, agüita, ¿no es cierto? Aquí están los grupos de alimentos y aquí está la leche materna, ¿no? Esto debe estar en blanquito. Entonces, y además que hay que dar la flora, hay que dar 1 por 10 a las 9 unidades formadoras de colonia por 5 días, ¿no? Hay que mejorar la flora, la microbiota, una buena relación de omega 3, omega 6, vitamina D, ¿no es cierto? Aminoácidos de cadena ramificada como tiene la quinoa, también está como dieta antiinflamatoria. La fibra también, antioxidantes. Depurativa quiere decir que son más verduras, más comidas sanas, agüita, ¿no es cierto?, para poder, de alguna manera, el organismo poderlo mantener sano, ¿no? Mantener la glucemia normal y el ambiente, ¿no?, que rodea al niño tiene que ser un ambiente de equilibrio, ¿no?, y de cariño, de amor, estas cosas. Entonces, ya hemos dicho, el azúcar menos de 5 añitos hasta 15 gramitos, más de 5 hasta 20 gramitos máximo, ¿no? Harinas refinadas, ¿no es cierto?, que están fácil, tienen larga cadena de carbones. Grasa animal, tiene ácido araquidónico, grasa saturada tiene. Aceite de maíz también igual, el linoleico. El girasol y palma también, los aditivos, ¿no?, que a nosotros nos gusta, todo eso, tratar de evitar. Entonces, y para evitar la oxidación, están las frambuesas, ¿no es cierto?, los arándanos, ¿no es cierto?, frutos rojos, verdes, verduras verdes, aceite de oliva, frutos secos y semilla. En el esquemita del color del fuego le pongo los frutos secos, ¿no es cierto? Eso se puede dar, pero con cuidado, ¿no es cierto? La cúrcuma, el jengibre, también está dentro de ellos. Entonces, recomendar que en cuanto a la alimentación, los gustos son aprendidos. Si nosotros hemos enseñado mal desde los primeros años de vida, va a haber consecuencias que no van a ser buenas después, ¿no? Aprender la forma apropiada de consumir, hemos hablado, familiarizarse con alimentos, control del apetito por sensaciones internas, no son los gustitos, ¿no?, sino que tiene que haber una ganas de querer comer, pero no habituarlas, porque a veces se confunde esas sensaciones con nuestros gustitos, ¿no? Variar la alimentación, que debe ser rica en fibra en especial. Si se puede autorregular el niño, mucho mejor, ¿no?, y tener sus horarios. Y tratar de no penalizar, y a veces nos equivocamos, ¿no? Te voy a dar helado y ya no de crema el helado y dulce, ¿no? Si comes tu sopita, ¿no es cierto? Entonces, no hacer eso, ¿no? Hay que conocer el crecimiento del niño. Espero que ustedes lo estén entendiendo. La ilusión es de que ustedes sean partícipes cuando sean médicos, y si no son pediatras, por lo menos sean buenos padres, ¿no?, del crecimiento del niño. Justificar la prevención y tratamiento precoz de la obesidad en edades tempranas, por estar asociada a elevada morbilidad y mortalidad, ¿no? Entonces, las enfermedades, hay gastritis, hay problemas de cálculos en vías biliares, todo eso, que son problemas que pueden estar afectados. Hemos dicho problemas de estática también, enfermedades del corazón que puede haber, de los vasos sanguíneos, diabetes tipo 2 y el cáncer, que toda una planilla han sacado desde los tiempos de opinión ¿no?, que como la obesidad de alguna manera promueve el cáncer, ¿no? Entonces, si ustedes están haciendo un buen control, van a ayudar a que tengamos una población sana, ¿no es cierto? Y aquí está la microbiota. En este caso se han hecho estudios donde se ha trasplantado de niños, de personas que no son gorditas, tienen son de contextura normal, ¿no es cierto? Se ha hecho trasplante de la microbiota y se le ha puesto al colon al tracto gastrointestinal de los gorditos. Y hay estudios que demuestran la importancia, ¿no? Es lo que han denominado como trasplante fecal.
Entonces, en caso de que no exista criterios para cirugía, en caso de no tener éxitos, tenemos que respetar estos criterios para la cirugía, ¿no? Especialmente esto es cuando ya hemos llegado a la adolescencia, ¿no? En la etapa final de la adolescencia. Entonces, para eso se recomienda que tenga un buen crecimiento de la persona, que tenga una madurez física que llegue al 95% del adulto, o sea que ya ha completado su crecimiento, ¿no? Y ya está bien. Que tenga un estadio 4 de Tanner, ¿no es cierto?, en relación al desarrollo sexual. ¿No es cierto? Índice de masa corporal tendrá más de 50 o menos de 40 con significativas comorbilidades. Fracaso del programa durante 6 meses, ¿no? Que si nosotros no estamos yendo bien, estos niños han recuperado en 6, 7 meses más o menos, ¿no es cierto? Pero si no va esto bien, ya hay que pensar en que va a repetir tal vez, pero después hay que pensar que puede ser un candidato a una cirugía bariátrica, ¿no? Capacidad de seguir el nuevo estilo de vida. Si no hay, es otro problema que tenemos que considerar. Comprensión de que la cirugía no cura, igual va a seguir haciendo dieta porque piensa que con la cirugía ya va a estar bien y que puede comer lo que le da la gana. No es así, ¿no? Considerar el riesgo y efectos de la cirugía. Comprensión de las pruebas de laboratorio, ¿no es cierto? Como el perfil lipídico. Hay que ver hasta dónde están las grasitas. El perfil hepático, ¿no es cierto? Para problemas de estatosis hepática, como hemos mencionado. Todas las dislipidemias que también se dice, la glicemia y insulinemia en ayunas hay que pedir, prueba de tolerancia a la glucosa, hemograma completo le pedimos, niveles de vitaminas B1, B9, B12, ¿no? Entonces son los criterios que se deben considerar. No sé si ustedes ya han tomado eso en las anteriores clases, pero finalmente este es un ejemplo, que es una familia bastante organizada, ¿no es cierto? Y se nota que hay afecto, hay cariño, y además que todos están en estado nutricional normal, ¿no? Aquí tenemos una estatua que dice, yo soy gordo porque no me muevo, dice, ¿no? La estatua. Esto es lo que no hay que seguir. ¿Ya? Finalmente, todo lo que se está haciendo son parte, como esto de las vacunas y todas estas cosas que nos engañan, ¿no? Los grandes científicos, los que solamente el Lancet quieren escribir o en el Natura y no sé qué cosas, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos dejamos impresionar y no hay eso. Puedes hacer en Cuchupunata cuando sea y si la haces bien, eso es tu mérito, ¿no es cierto? Y no necesitas, si has descubierto, no necesitas escribir en el Lancet, no más. Presentas bien tus casos y muestras tu investigación, entonces eso va a valorar el mundo, ¿no es cierto? Claro que van a opacar estos otros que quieren adueñarse de todo, hasta de la mente de los seres humanos, ¿no? Por eso, aquí les pongo una sentencia de un profesor que he tenido, y esto decía, ¿no? En francés decía, yo lo he traducido. Los descubrimientos de tratamientos milagrosos en obesidad son parte y dominio de la publicidad infundada, amañada y fingida antes de soluciones realmente nuevas. Las medidas de prevención deben reducir notablemente la obesidad, ¿no? Vean, esto lo dijo y yo muestro cada vez y cada vez estoy más seguro que este señor tenía toda la razón. Ese sería el tema. No sé si tiene alguien alguna pregunta, alguna curiosidad. Se han quedado en 21. A ver, ¿cuántos más rebajan? Hasta 21 se han quedado. Sí, entiendo. Bueno, jóvenes, ¿no hay preguntas? ¿No hay nadie? ¿Todo está clarito? No hay. En la adolescencia, Solange. En la adolescencia, sí. Cuando ya ha cumplido, ya más o menos está con la estatura deseada, y hemos visto en la escala de Turner que está en grado 4, ¿no es cierto? O sea que casi tiene todo su desarrollo sexual como una persona madura. ¿Ya? Parece cerca eso, ¿no es cierto?
Entonces se anima, ¿no? Porque ya ha fracasado el programa, ¿no es cierto? Pero sí, si se ha hecho este trasplante fecal que se puede hacer, ¿no es cierto? Todavía hay esquemas, ¿no? Que se pueden utilizar. Si eso aún así persiste, entonces, y a veces son obesidades mórbidas, ¿no? Les decía más de 40%, ¿no es cierto? Entonces, ya nosotros tenemos que, no vamos a esperar una persona que no puede, ¿no? Psicológicamente está inestable, no tolera la alimentación, come o sea, con todo su gusto, ¿no es cierto? Y ya tiene muchos problemas además, ¿no? Entonces, ya hemos hecho el intento, pero hay que hacerlo el intento, ¿no? Pero antes que eso, porque si no, ustedes van a dedicarse ya a las técnicas más. Uy, yo soy un gran cirujano, puedo hacer un corte en zorro para poder sacar la grasa, van a decir, ¿no es cierto? Y no se trata de eso. Lo que se trata es que ustedes puedan prevenir la obesidad, ¿no es cierto? Porque después va a estar con todos sus achaques y cuando ya esté con los huesos casi rotos, haya tenido problemas porque ha tenido ginecomastia, ¿no es cierto? Etcétera, problemas gastrointestinales y todo esto, ¿no es cierto? Estatosis hepática y demás, recién, ¿no? Mejor es evitar todo eso, ¿no? Y por eso es el motivo de esta clase, prevención. Métanse eso en la cabeza, por favor, que la obesidad no se cura así con cirugía ni con tratamientos milagrosos. Se trata desde la vida, desde el principio de la vida, cuidando que el ser humano pueda crecer bien. Y ustedes, eso es lo que quiero que se lleven, porque no creo que ustedes sean los que van a ver, porque tal vez yo ya no voy a ver, ¿no es cierto? De que hay una proteína X y que esta proteína consume tanta energía que va a bajar como por obligación o como por encanto va a bajar la grasa. No va a haber eso nunca. Acuérdense de mí. ¿Ya? Bueno, jóvenes, nos quedamos acá. Descansen, pues vayan a tomar su tecito. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, suerte. Hasta luego.